Muy buenas noches, estimados hermanos, en este domingo 12 de enero, ya del 2025. Esperando que todos estén gozando de buena salud, esperando de que todos estén en armonía. Hoy vamos a continuar, estimados hermanos, en estos domingos por la tarde. Estaré predicando sobre una serie de mensajes que he titulado Falto de algo. Falto de algo. El domingo pasado comencé con el primer tema que está inconcluso. Espero hoy terminar ese tema que se llama faltos de fuerza. Y el texto general de estos mensajes está en Daniel 5:27, en aquella palabrita que es tekel. Tekel quiere decir pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. De ahí sacamos esta serie, falto de algo. Así que vimos el domingo pasado para qué se necesitan las fuerzas. Vimos que las fuerzas se necesitan para la guerra, se necesitan para el servicio, se necesitan para hacer riqueza, según Deuteronomio 8:18 en la versión textual, ¿verdad? Antes bien recordarás a Yahweh tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Hoy quiero hablar sobre las causas por las que se pierden las fuerzas. ¿Cuáles serían esas causas? Y por ejemplo, en el Salmo número 31, versículo 10, el salmista dice: mis fuerzas se agotan, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. ¿Cuál era la causa, estimados hermanos? ¿Cuál era la causa que el salmista dice que sus fuerzas se estaban agotando? Ya no tenía fuerzas. Ya no tenía fuerzas para ir a adorar al Señor. Ya no tenía fuerzas para cantar al Dios vivo. Ya no tenía fuerzas para estar en los cultos de adoración. Porque había iniquidad. Iniquidad. Mire, vamos a leer algo. Salmo 31. Fíjense bien. Salmo número 31. Dice, este es un salmo de David. Es un salmo donde él está confesando pecados, ¿verdad? Confesando su pecado. Y entonces nos dice en este salmo, hermano, está diciendo: ten misericordia de mí, versículo 9, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Qué tremendo, hermano. ¿Qué sería una iniquidad? Ser idólatras, ¿verdad? Adorar ídolos es una iniquidad, pecado de iniquidad. El también consultar a los hechiceros, consultar a los brujos, consultar a los muertos, son pecados de iniquidad. Que Dios quiere evitar eso. Que el pueblo de Dios no practique eso. No practique esos pecados. Ningún pecado, ¿va? Sobre todo. Pero este pecado de iniquidad te hace, ¿qué cosa? Que tus fuerzas se agoten. Otra de las causas por las cuales se pierden las fuerzas es el pecado sexual. El pecado sexual, hermano. Aquel hombre o aquella mujer que debe tener una buena relación con su cónyuge, y dentro de esa relación es importante que haya actos sexuales correctos, santo, porque el acto sexual es santo dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio ya es una iniquidad también.
Y eso hace que las personas que practican el acto sexual fuera del matrimonio se le acaben sus fuerzas. Dice Jueces capítulo 16, versículo 19, hablando de Sansón, fíjese bien. Y ella, o sea, Dalila, lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que él rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego comenzó a afligirle. Fíjese lo que dice. Y su fuerza, la fuerza que tenía este hombre. Obvio que Dios estaba con él. Obvio que el Espíritu Santo estaba en él. Cuando Dios quería algo, enseñar a otras naciones o a su propio pueblo, venía el Espíritu de Dios sobre él. Pero se alejó Dios. Se alejó el Espíritu Santo de este hombre y se le acabaron las fuerzas por meterse en asuntos que no debía de meterse. Ahora, ¿cómo recuperar la fuerza? ¿Cómo? Vayamos a la Biblia. Isaías 40, 29. Está hablando el profeta. Él da fuerzas. ¿Quién él? ¿Quién es él? Dios. El Dios de los cielos. El Dios de la palabra. ¿Verdad? Da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. ¿Cómo le dio Dios fuerzas a Caleb? Un hombre de más de 80 años, hermano. ¿Cómo le dio fuerzas a Abraham? Después de que, fíjese, después de que falleció Sara, Abraham se casó otra vez y tuvo más hijos. ¿Quién le dio esas fuerzas a ese hombre que ya estaba grande de edad? Pues Dios. Dios le dio las fuerzas. Dios le dio fuerzas a Moisés. Dios te puede dar fuerzas, mis hermanos. Mi hermano, te puede dar fuerzas. ¿Te hace falta fuerzas? Dios te la puede dar. Mire lo que dice Nehemías 8:10. No os entristezcáis, no se pongan tristes, porque el gozo, ¿de quién? De Jehová es vuestra fuerza. Alaba al Señor, exalta al Señor, vive para el Señor, sirve al Señor, que Él nos da fuerzas. Él nos recupera la fuerza. Deleitémonos en las cosas del Señor, porque Él es nuestra fuerza. Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor. Va a haber dificultades, va a haber enfermedad, va a haber aflicción. A veces hay personas que están pasando en enfermedades crónicas, o en desaliento, en pérdida de trabajo, pérdida familiar. Ya no tienen fuerzas, ya no quieren seguir viviendo en este mundo por falta de fuerzas. Pero aquí sí, mire: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué importante es, estimados hermanos, que estemos siempre puesto nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que derrotó a la muerte, en aquel que derrotó al diablo, en aquel que da la fuerza para vivir, para cantar, para comunicar el mensaje, para dar la palabra, para reunirnos. Vayamos a Él con la confianza en recuperar la fuerza. Fíjese lo que dice la Biblia, último texto. Y fíjese bien, qué tremendo esto. Segundo de Crónicas 20:12 dice: porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Cuando no hay fuerzas, uno no sabe qué hacer. Pero ya te di la respuesta aquí. ¿Qué tienes que hacer tú para recuperar fuerzas? Ir con Dios. Pedirle al Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor es
fruto del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Danos fuerza, Señor, para cantar. Danos fuerza para vivir en este mundo. Danos fuerza para alabarte, Señor. Danos fuerza para estar delante de tu presencia. Bendice a mis hermanos y que siempre tengamos las fuerzas que vienen de ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.